Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie
y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, un momento. Les pido de favor, ¿verdad?, una mayor atención, ya que por algunas circunstancias no puedo elevar mucho la voz, si no se me escucha muy bien, ¿verdad? Estoy un poco mal de la garganta, entonces les pido su comprensión y una mayor atención, ¿verdad? Un oído más dispuesto a la escucha. Bien, hermanos, es una alegría estar compartiendo con ustedes ahora esta Eucaristía dominical, que como comunidad, como hermanos todos, nos reunimos para elevar nuestras oraciones, nuestras plegarias, junto con Cristo, que es nuestra cabeza, a nuestro Padre Dios. Y junto con Cristo también ofrecernos nosotros mismos como hostias vivas a nuestro Padre Dios. Eso es lo que estamos ahora realizando en esta misa. Y nuestro Padre Dios pues nos está y nos va a santificar en esta Eucaristía, porque se actualizará el sacrificio de Cristo, ese sacrificio de Cristo en la cruz que se nos da para nuestra salvación, para nuestra santificación, se actualizará hoy en esta Eucaristía, como se actualiza en cada Eucaristía. Entonces, eso debe de llenarnos a nosotros de mucha alegría. No es un domingo más, no es una noche más en la que nos vamos a reunir, en la que vamos a ir con nuestros amigos o con nuestras familias a sentarnos a la iglesia a ver qué pasa, sino vamos conscientes de la realidad que sucede en la Eucaristía. He dicho, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, con Cristo que es nuestra cabeza, elevamos nuestro culto perfectísimo ¿a quién? A Dios nuestro Padre. Y el Padre Dios ¿qué realiza nuestro Padre Dios en nosotros? Que he dicho yo que nos santifica. Por lo tanto, no es una reunión más, no es una convivencia más, sino que es pues la Santa Misa, la Eucaristía, donde Cristo, pues Dios nuestro Padre, nos irá santificando. Y a Él venimos nosotros hoy ante Jesús nuestro Señor, este Jesús que anduvo caminando por las calles de Galilea, de Jerusalén, todos aquellos lugares donde Jesús anduvo anunciando la buena nueva y con su presencia hacía presente el reino de Dios. Ante Él venimos nosotros con nuestras realidades, con nuestras preocupaciones, con nuestras enfermedades quizás, con tantos problemas, pero es ante Él al que venimos. No vamos a otro lugar en búsqueda de soluciones. Hemos escuchado hablar de Jesús, hemos tenido en un determinado momento un encuentro con Jesús y le hemos dado esa respuesta positiva a Él y hemos querido seguirnos encontrando. ¿Con quién? No los oigo muy convencidos. ¿Con quién queremos encontrarnos nosotros? Con Dios, con Cristo, que se hace presente en cada Eucaristía. Así como en los tiempos cuando Él andaba caminando por las calles de Galilea, por Jerusalén, que a Él le seguía mucha gente, unos que le seguían para ver qué miraban de extraordinario, para ver el espectáculo, otros que le seguían quizás por curiosidad, otros que le seguían a Él para beneficiarse de los milagros que Él hacía, por ejemplo, ¿verdad?, en la multiplicación de los panes. Ustedes me siguen, le dice Jesús, ustedes me siguen porque les he dado de comer.
y no se han querido comprometer con Jesús, no han querido reconocer en Jesús al Mesías. A Jesús le seguía mucha gente, otros que le seguían para condenarlo, para ver en qué Jesús se equivocaba y así poderle enjuiciar. Pero así también había muchos que le seguían buscando la misericordia de Dios, buscando la solución a sus vidas, poniendo en Jesús toda su esperanza. Hemos escuchado ahora precisamente en el Evangelio 2 personas que buscan a Jesús porque están necesitados de su misericordia. Primeramente, el hombre, el jefe de las sinagogas, que pide el milagro no para sí mismo, sino ¿para quién pide el milagro a este hombre? Para su hija, como muchos de ustedes, que suplican constantemente a Dios por sus hijos, por la sanidad de su hijo, para que su hijo le vaya bien, para que su hijo siga los caminos del Señor, para que su hijo quizás salga de ese vicio, de la drogadicción, del alcoholismo quizás, y que dé ese paso para venir al encuentro con el Señor, para que le dé esa respuesta positiva al Señor. Se escucha, ¿verdad?, con normalidad cuando se acercan a veces la madre de familia buscando el consuelo, buscando el consejo: Padre, mi hijo no quiere seguir el camino del Señor, no quiere ser cada vez mejor, cada vez se está metiendo más en los vicios y yo no hallo qué hacer. La desesperación de una madre, la desesperación de un padre. Ahora tenemos un ejemplo: el jefe de la sinagoga que suplica por la sanidad de su hija. Así también nosotros, hermanos, si nos hemos encontrado con Jesús, si confiamos plenamente en Jesús, nuestra plegaria por nuestros seres queridos debe de ser constante. ¿Cómo se acerca aquel hombre ante Jesús? Dice el Evangelio: entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, primeramente se echó a sus pies. Echarse a los pies de alguien significa sometimiento. Echarse a los pies de alguien significa actitud de adoración. Echarse a los pies de alguien significa: yo te entrego mi vida. Así debería ser nuestra actitud de oración ante Jesús, ante Dios. Que el hombre se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Le suplicaba con insistencia. Nuestra plegaria, entonces, hermanos, por nuestros seres queridos no debe de ser una sola vez, un momento, en el momento de la angustia y nada más, sino que debe ser insistente, debe de ser constante. Aquella madre que miraba que su hijo se perdía en los vicios, se perdía en los pensamientos filosóficos de su tiempo y se alejaba cada vez más de Dios. Esta madre, que se llamaba Mónica, oraba constantemente a su hijo hasta que este hijo se convirtió al Señor. ¿Y cómo se llamaba este hijo, si ustedes se recuerdan? Agustín. Y después este Agustín llegó a ser un gran santo. ¿Por qué? Por la oración constante de su madre. ¿Cuál entonces cómo debe ser la oración nuestra por nuestros seres queridos? Una oración constante, una oración de súplica, necesitados de la misericordia de Dios. Aquel hombre ruega con insistencia al Señor y le dice: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. En este camino hacia la casa del jefe de la sinagoga encontramos el siguiente personaje: una mujer que ya tenía 12 años de padecer una gran enfermedad, flujo de sangre, hemorragia constante, que ante la sociedad, ante los demás, le significaba una gran impureza, porque para la cultura judía
cuando la mujer estaba en su ciclo menstrual, que es normal, la mujer estaba impura. Entonces aquella mujer, además de sentirse débil, de sentirse enferma en su cuerpo, peor para ella, se sentía impura, se sentía indigna. Y ella, al escuchar hablar de Jesús, lo busca. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Confió en el Señor, no solo porque le iba a curar en lo físico, sino porque le iba a devolver su dignidad. Ya no iba a ser considerada impura ante los demás, sino pues la mujer sana, que podía pues relacionarse. Y ella fue capaz de botar las barreras de aquella sociedad y se acerca a tocar a Jesús. Una mujer no podía acercarse a tocar a un hombre tampoco, pero aquella mujer, sintiendo la necesidad de Jesús, se acerca para tocarle. Y Jesús pues siente que de él sale una fuerza sanadora. Esta mujer, pues hermanos, nos da ejemplo a nosotros de que debemos de confiar plenamente en el Señor. Hemos oído hablar de Jesús, nos hemos encontrado con Jesús, y es a Él al que nosotros tenemos que venir constantemente. Aquella mujer había gastado casi toda su fortuna en médicos para curarse. Lamentablemente, hermanos, entre nosotros, entre miembros mismos católicos creyentes, también suele suceder. No solamente nos gastamos el dinero en médicos, que es normal cuando tenemos una enfermedad, sino que lamentablemente muchos han gastado su fortuna buscando solución a sus problemas, a sus enfermedades, visitando otros lugares. ¿Qué lugares podrían ser? Podemos enumerarlos, ¿verdad? Centros de espiritistas, centros de brujería, que porque el hijo le dijo que fuera a tal lugar para recibir curación, pues allí van y dejan toda su fortuna. Esta mujer nos da ejemplo a nosotros que debemos de poner toda nuestra confianza en Dios, con solo tocar su manto, es decir, con solo contemplarle. Y nosotros no solamente, hermanos, tocamos el manto de Jesús, quienes podemos acercarnos a Jesús, le comemos, le recibimos en nuestro interior. Por lo tanto, nos unimos más a Él y podemos recibir las gracias de Dios para ser felices, para ser restaurados también en nuestra dignidad, aquella dignidad que muchas veces es pisoteada por nuestros pecados, aquella dignidad que es tirada a la basura porque no nos creemos dignos de Dios, porque buscamos nuestra felicidad en las cosas, o en otros lugares o en personas, y que nos hunden y nos apartan cada vez más de Dios. Pero al acercarnos a Jesús, Él nos abraza y nos da de su amor, nos da de su perdón, y más cuando nos podemos acercar a la Eucaristía y recibirle en la comunión. Él nos sana, nos purifica, nos devuelve la dignidad, y nosotros pues podemos dar testimonio del Señor. Así como aquella mujer se postró a sus pies y le confesó la verdad, es decir, dio testimonio de que había sido sanada. Si nosotros hemos sido sanados, no solamente de enfermedades, sino de nuestros pecados, hemos sido reconciliados con Dios, se nos ha devuelto la dignidad, no podemos quedarnos callados. Es necesario dar testimonio de Jesús. Es necesario el testimonio de que nos hemos encontrado con Jesús y que se nos ha devuelto la dignidad de hijos de Dios. Luego, el Evangelio es un poquito largo, pero vamos siguiendo el hilo, ¿verdad? Vamos siguiendo la reflexión. No quiero dejar de meditar sobre ya lo último. Cuando Jesús llega o va en camino después de curar a esta mujer, se le acercan unos criados del jefe de la sinagoga, que no son instrumentos de buenas noticias, son instrumentos de malas noticias. Como muchos de entre nosotros, pues nos podemos convertir muchas veces en instrumentos de malas noticias. Cuando vemos a alguien
sumergido pues en alguna enfermedad, en algún problema económico o familiar, y le decimos, tu problema ya no tiene solución, tu enfermedad ya no tiene solución, tú ya estás muerto en vida. Somos instrumentos de malas noticias. En cambio, el Señor rechaza eso. Se acercan pues a Jesús, le dice, todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, ya se murió tu hija. Es decir, llevan una mala noticia. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a aquel hombre? Le dice, no temas, basta que tengas fe. El temor, hermanos, es algo que muchas veces no nos deja ser felices, no nos deja actuar en la libertad de hijos de Dios. El temor, lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando iban en la barca. ¿Por qué tienen miedo? No confiaron plenamente en Jesús. El temor nos hace vivir pues amargados, el temor nos hace vivir infelices. Basta tener fe, es decir, basta vivir en comunión con Jesús, basta vivir en el amor de Jesús para que las cosas vayan cada vez mejores, que sepamos enfrentar pues las dificultades con mejor optimismo. No tengas miedo, basta que tengas fe, basta que vivas en comunión conmigo, le está diciendo Jesús. Luego pues Jesús ya no permitió que aquellos hombres que le llevaron malas noticias pues lo siguieran el camino con ellos. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y pues la familia de la niña, ¿verdad? Entonces, cuando llega Jesús a la casa, le dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. ¿Por qué tanto el llanto y alboroto no les hace ver a aquellas personas más allá? La niña no está muerta, está dormida. El Señor pues la levanta, echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. No está muerta, está dormida. Es decir, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Los problemas, las enfermedades no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Jesús, que nos dice, no están muertos, no es el fin todavía, todavía hay esperanza, levántate. Ante estas palabras del Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Levantarnos y ponernos a caminar, a ejemplo de esta niña. Nosotros pues recibir esa palabra del Señor, no estamos muertos, tenemos vida aún, tenemos esperanza. Nos dice levántate y ponernos a caminar en los caminos del Señor. Así sea pues, hermanos.